A ver, ¿y si pensáramos en la adicción de una forma totalmente distinta? No como una debilidad, sino como una estrategia de supervivencia. Hoy vamos a explorar precisamente eso, esa conexión tan profunda y que a menudo se nos escapa entre el trauma y las conductas adictivas. Vamos a ver cómo una puede ser, en realidad, una respuesta desesperada a la otra. Esta es, sin duda, la pregunta clave, la que nos va a guiar en todo este análisis. Y para responderla tenemos que hacer un cambio de chip, dejar de ver la adicción como un simple fallo moral y empezar a verla como el resultado de algo, de algo mucho más profundo. Así que vamos a ello, vamos a desgranar esto poco a poco. Fijaos en esta frase, porque aquí está la clave que lo cambia absolutamente todo. Es una idea fundamental. Lo que nos dice es que el enganche no es a la sustancia, no es al alcohol o a la comida, es al alivio que producen. Es esa sensación de calma, aunque sea momentánea, en medio de un malestar interno que es crónico. Se trata, en el fondo, de una búsqueda desesperada de alivio. Vale. Para poder entender la solución que alguien encuentra en una sustancia, primero tenemos que entender el problema de raíz, el problema que se intenta resolver. Y ese problema es la herida invisible que deja el trauma. Esto es importantísimo, porque el trauma no es solo el evento que ocurrió en el pasado, no, es lo que se queda dentro del cuerpo. Pensemos en ello como el eco de una explosión. La explosión ya ha pasado, pero el eco sigue resonando por todas partes. Es una huella física, fisiológica, que la persona sigue llevando consigo mucho, mucho después de que el peligro real haya desaparecido. ¿Y esa huella cómo se manifiesta? Pues principalmente de dos maneras que son casi opuestas. Por un lado tenemos la hiperactivación. Es como si el sistema nervioso se quedara pillado, atascado en modo de alerta máxima, de lucha o huida constante. Y por otro lado está la hipoactivación, que es todo lo contrario. El sistema se apaga, se desconecta para poder sobrevivir. Esto crea una sensación de vacío, de no sentir nada. O sea, se vive o en un estado de alarma constante o directamente en la nada más absoluta. ¿Nos podemos hacer una idea de lo que es vivir así? ¿En uno de estos estados o peor, saltando de uno a otro? Es soportar día tras día una ansiedad que devora, una sensación de vacío que duele, una tensión física que no se va nunca, y por encima de todo esa sensación terrible de que no se puede bajar la guardia. Jamás. Claro, ante un dolor tan insoportable, es lógico que el cuerpo y el cerebro busquen una salida como sea. Y esto nos lleva directos a la siguiente parte de la historia, el momento en que se descubre un alivio que, al principio, parece la solución mágica. Y aquí está el quid de la cuestión. La clave fisiológica. Las sustancias, o incluso ciertos alimentos, no ofrecen una solución psicológica. No, ofrecen una solución química. Actúan, por así decirlo, como un interruptor de emergencia. Un botón que al pulsarlo puede apagar esa alarma interna que no deja de sonar o llenar ese vacío que se siente tan insoportable. Y es que, desde el punto de vista del cuerpo, funciona. Y el cerebro, que es muy listo para estas cosas, aprende la lección rapidísimo. Oye, esto me calma. Esto me está salvando la vida ahora mismo. No hay un juicio moral aquí. El cerebro no dice esto está bien o esto está mal. Solo aprende una lección de supervivencia pura y dura. Y da igual de qué conducta hablemos, porque la función de fondo es la misma. Las drogas, por ejemplo, pueden servir para anestesiar las emociones. El alcohol, a lo mejor, para calmar esa ansiedad social que paraliza. La comida en exceso puede llenar un vacío. Son, al final, herramientas distintas para hacer exactamente el mismo trabajo. Intentar regular un estado interno que se ha vuelto imposible de soportar. Y esto nos lleva a un punto que es crucial, sobre todo cuando hablamos de trauma en la infancia. Si de pequeño nadie te enseña a calmarte, si nadie valida tus miedos, si no hay un adulto que te ayude a gestionar todo eso, pues el sistema nervioso sencillamente no aprende a hacerlo solo, no aprende a autorregularse. Así que de adulto busca afuera lo que nunca pudo desarrollar por dentro. Es así de simple y de complejo a la vez. Pero claro, aquí viene el problema. Esta solución que funciona tan bien a corto plazo se acaba convirtiendo en una trampa a largo plazo. Vamos a ver ahora cómo se forma ese ciclo. Un ciclo que empieza como supervivencia y acaba siendo una auténtica prisión. El fallo fundamental de toda esta estrategia es este, y es muy simple. El alivio siempre es temporal. Siempre. El efecto de la sustancia o de la conducta se pasa, ¿y qué queda? El dolor original, el del trauma. Sigue ahí, intacto, esperando. Y aquí es donde se crea una espiral destructiva, un círculo vicioso. Primero se encuentra ese alivio temporal, pero ¿qué viene justo después? La culpa, la vergüenza. ¿Y eso qué hace? Aumentar la ansiedad que ya había al principio,
Así que el vacío se hace todavía más grande. Y el cerebro, que se adapta a todo, dice, vale, ahora necesito más cantidad para conseguir el mismo alivio. Y así, la que era la solución se convierte en el motor que alimenta el problema. Y ojo que esto no es solo una teoría bonita, no, la investigación lo respalda una y otra vez. Estudios muy serios confirman que la gran mayoría de personas que luchan contra una adicción tienen un historial de trauma detrás. No es casualidad, es un patrón clarísimo. Entonces, si este es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino a seguir? Pues esto nos lleva a la parte final, y para mí la más importante, cómo enfocar la sanación de una forma correcta y sobre todo compasiva. Esta analogía es perfecta, porque pedirle a alguien en esta situación que tenga autocontrol o fuerza de voluntad es literalmente como decirle a alguien con una pierna rota que se ponga a correr una maratón. Es absurdo. Se está usando la herramienta equivocada para el problema equivocado. La clave es otra. Primero, sanar la herida. Y después, solo después, el comportamiento podrá empezar a cambiar. Aquí está el gran cambio de perspectiva. El primer paso no es intentar eliminar la conducta a la fuerza, es pararse a entender para qué sirve. ¿Cuál es su función? En lugar de juzgar y decir, ¿pero por qué no puede parar? La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué está calmando esta conducta? ¿Qué dolor está intentando aliviar? Se trata de cambiar el juicio por la curiosidad. Y una vez se tiene esa comprensión, se puede empezar a construir un camino de sanación real. Primero, entender bien qué función cumple la conducta. Después, claro, aprender otras formas más sanas de gestionar esas emociones tan intensas. Y finalmente, el paso decisivo. Procesar el trauma original, pero hacerlo en un entorno seguro, con acompañamiento. Y esto es lo más bonito de todo. El resultado final no es una lucha de por vida contra un impulso, no, es algo mucho más orgánico. Cuando el dolor de fondo, la herida original empieza a sanar y a disminuir, la necesidad de anestesiar ese dolor simplemente pierde su poder. La conducta adictiva deja de ser necesaria, porque ya no tiene un trabajo que hacer. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Cuando miramos la adicción a través de las gafas del trauma, toda la historia cambia. Ya no va de falta de fuerza de voluntad o de debilidad moral. Se convierte en una historia sobre la supervivencia, sobre la resiliencia. Es, en el fondo, el testimonio de alguien que ha hecho lo único que sabía hacer para poder sobrevivir a un dolor que para muchos es inimaginable.